Ahí lo tenemos a Charly García, hoy cumple 68 y acá lo tenemos a Juan Raúl Ferreira con bastante menos edad. ¿Cuántos tenés, Juan? Buen día, bienvenido. Bueno, más de los que yo quisiera, pero cuando hago la cuenta me da 66 y pico. Bien, un poquito más joven que Charly García. Bueno, ¿cuántos cumple? 68, hoy. Bueno. Estamos ahí. Estamos ahí, le vengo pisando los talones, pero no lo voy a alcanzar. Bueno, Juan, a mí me gustaría que nos ayudes desde tu perspectiva, claro, y en tu condición de analista internacional, estás acá en La Mañana de Camino desde hace muchos años ya, que nos ayudes a entender algunas de las cuestiones que están pasando en Bolivia, que de pronto no se entienden del todo, ¿verdad? Claro, y sobre todo yo sí creo que se están explicando mal, ¿no? Yo ayer vi con muchísima atención, porque creo que no solamente es un medio informativo masivo muy importante, sino porque además genera opinión en el propio periodismo latinoamericano. Y creo que también hay, y después voy a decir por qué lo creo, no es una sospecha en el aire, puedo tener razón o no, pero está fundada en algunos hechos que los interpreto de esa manera. Creo que sí hay una campaña para desprestigiar las elecciones de Bolivia. En primer lugar, hay muchas maneras de hacer fraude. Yo estuve en varias elecciones de Bolivia, todas ellas de coordinador y en una de ellas de jefe de misión. La que estuve de jefe de misión fue la puesta en funcionamiento por el propio Evo Morales, porque se le había cuestionado, y porque estaba en un buen momento de popularidad, porque tonto no es, la puesta en funcionamiento del mecanismo constitucional de revocación del mandato popular. Yo cuento esto para que se vea que estoy tratando de verlo con la mayor objetividad posible. La elección fue de una prolijidad absoluta. Yo siempre cuento que una integrante de su partido pidió un recuento de votos porque faltaba un voto, y después cuando se contó era de la oposición el voto. Y entonces el presidente Mesa, en la mesa donde yo estaba, había ido, los jefes de misión no van, pero me parecía hasta simpático presenciar un escrutinio de mesa. Y el jefe medio se burló de ella y la señora le dijo, elecciones libres quiero, no regaladas. Es decir, ella ya sabía que el voto que faltaba era de la oposición. Entonces, nosotros nos vanagloriamos de tener una gran cultura cívica por la tradición de elecciones limpias, aunque hemos tenido sucias, pero Bolivia, creo que las décadas y décadas y décadas del siglo XX sin elecciones le ha hecho tomarle un aferro y un cariño muy grande. Pero en aquel referendo, por ejemplo, a mí no me pareció muy transparente la papeleta, porque la papeleta dice, voto por sí la continuidad del proceso de cambios que beneficia, voto por no, eso formalmente no era fraude en el conteo de los votos, pero a mí me pareció digno de ser destacado. Lo cuento para simplemente señalar que yo lo trataré de mirar con la mayor objetividad. Pero se están haciendo afirmaciones que no corresponden a lo que está ocurriendo. El Supremo Tribunal Militar no ha declarado ninguna cifra, ni mucho menos una cifra final. Evo Morales dice que él cree que va a ganar en primera vuelta. Mesa, el opositor, dice que él cree que se va a tener que ir a segunda vuelta. Pero no están computados todos los votos, ni hay un señalamiento final, y va a haber un segundo escrutinio de todas maneras. ¿Por qué digo esto? Porque el Supremo Tribunal Militar ha ido dando a conocer cifras en las cuales habría segunda vuelta. Hay una tradición, esto es latinoamericano, ¿no? A mí me parece un error. A ver, es casi que mundial, en Estados Unidos se ocurrió también, que los candidatos, en vez de esperar 2 horas que se conozcan, dicen, gané yo. Y bueno, y de repente ganaron, de repente no, y entonces después tienen que salir o a excusarse o a... Bueno. Pero en todo caso, lo que hay acá es que Evo dice que él cree que ganó y Mesa, el segundo, dice que él cree que ganó. ¿Qué quieren decir cuando dicen que ganaron?
Bueno, que el mecanismo de balotaje en Bolivia es distinto que el del Uruguay, es más parecido al de todo el resto del mundo, que no hace falta el 50% más 1 de los votos, sino más del 40% de los votos y una diferencia del 10%. Lo que se está viendo es si se llega a esa diferencia del 10% o no. Bien. Todavía Evo en las cifras oficiales no ha llegado a esa diferencia del 10%. Entonces creo que se está armando una laraca sobre algo que no lo merece. En Bolivia se suspendió el conteo electoral y cuando se abre llegan datos con una tendencia muy pro Evo. Entonces eso fue suficiente para que las grandes cadenas de información, la CNN a la cabeza, el propio secretario general de la OEA, hayan salido a decir que había fraude. ¿Qué es lo que ocurrió? A diferencia de lo que ya se toma como un dato de la realidad, no se pone en discusión. No hubo una interrupción del escrutinio. Los votos en Bolivia históricamente llegan en 3 tandas, diría yo. 2 casi que inmediatas, que son las zonas urbanas, y las zonas rurales no dispersas. Esta expresión es la que se usa en Bolivia. ¿Qué quiere decir zonas rurales no dispersas? Pequeñas poblaciones campesinas, comunidades de gente que explota determinado rubro, una población de mineros, que son en el medio del campo. Los medios de comunicación son más complejos, la demora en recibir la información es un poquito más lenta que en los grandes centros urbanos. Con la tecnología esta diferencia de tiempo se va acortando. Pero luego hay 800.000 votos, 800.000 votos que son de las comunidades rurales dispersas. ¿A qué le llaman comunidades rurales dispersas? Bueno, son pequeñas poblaciones de no más de 30 o 40 personas cada una y son comunidades indígenas originarias, es decir, de gente que ocupa y trabaja esas tierras y vive en las pequeñas poblaciones. Prácticamente son núcleos familiares, a veces 2, 3 familias, no más, de pueblos originarios. Muchos de ellos no hablan castellano. Algunos ni siquiera hablan quechua o aymara, hablan lenguas propias o dialectos o deformaciones de las lenguas nativas. Estas comunidades, y este es el cálculo que en el acierto o en el error, lo veremos, hizo el presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, son comunidades en las que históricamente Evo ha sacado el 85, el 90% de los votos. Entonces, cuando él, con una diferencia tan grande, dice, yo creo que llego a ganar el 10%, al que no ha llegado todavía, él está haciendo una proyección de que toda esa gente va a votar por él. ¿Se dará o no? Toda la información, ahora, no importa lo que diga el Tribunal Electoral, la OEA y, pongo por ejemplo, la CNN, siguen diciendo, ¿por qué se interrumpió el escrutinio? ¿Por qué cuando abrió el escrutinio todos los datos empezaron a llegar en una dirección contraria? Bueno, porque no todo el mundo vota igual. En los estados en que tradicionalmente ha ganado Evo, departamentos como le llaman allá, son 9 departamentos, volvió a ganar Evo. En la mayoría de los departamentos, no mayoría en población, pero en cantidad, ganó Mesa, básicamente en los departamentos en que estaba previsto. Te cuento que a propósito del tema, hoy publica la BBC, Evo Morales asegura que hay en marcha un golpe de Estado en Bolivia y anuncia el estado de emergencia. Esto es muy reciente, desde ahora mismo. Sí. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy miércoles que en su país está en proceso un golpe de Estado. El mandatario boliviano realizó estas declaraciones en medio de las denuncias de fraude realizadas por la oposición tras las elecciones del domingo, que han hecho que en los últimos días miles de ciudadanos salieran a las calles a protestar. En conferencia de prensa en La Paz,
Morales dijo: quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante el mundo entero, está en proceso un golpe de Estado, aunque quiero decirles que ya lo sabíamos con anterioridad, se ha preparado la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Hasta ahora, humildemente aguantamos, soportamos con paciencia para evitar violencia y no hemos entrado en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, estado de emergencia y movilización pacífica constitucional para defender la democracia. Morales, quien gobierna desde 2006, también dijo estar segurísimo de que ganará su cuarto mandato consecutivo, periodo que se extiende desde 2020 a 2025, gracias al voto rural. Esto lo resume la BBC. Bueno, el voto rural creo que se refiere a esto que yo llamaba de rural disperso. Creo entender eso, sí, también. Bueno, de todas maneras, yo no voy a entrar a juzgar si las medidas son correctas o no. A mí no me gusta mucho cuando ni desde el gobierno ni desde la oposición se sobredramatiza el tema. ¿Qué es lo que yo pienso? Pero esto ya es una hipótesis que él se refiere con el golpe de Estado, es que antes de que se empezara a votar, el grupo que encabeza mesa de la oposición, una oposición muy de derecha extrema, empezó a anunciar el fraude. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿cómo puede haber fraude si no se empezó a votar? A menos que se conociera alguna trampa, etcétera. Pero yo quiero señalar dos hechos, uno sobre el que no se dice la información contextualizada en la realidad. Lo primero que quiero comentar es que, desde antes de la elección se está anunciando el fraude, y un dato que a mí me parece muy importante. Todas las mesas donde se vota, todos los partidos quedan con una copia del acta. Esto me parece que es un dato muy importante. Cuando yo digo todos los partidos, no me refiero solamente a todos los partidos que tuvieron la posibilidad de acreditar en esa mesa un representante, un observador, un delegado. Obviamente, la ventaja que tiene tener el delegado es que el delegado además la firma, pero el acta con la firma de los delegados que están presentes al cerrar el escrutinio, aquellos partidos que no están presentes en la mesa, se les hace llegar una copia del acta, ¿no? Suponete que en una mesa, generalmente de los 2 o 3 candidatos más importantes hay delegados en todas las mesas, pero un candidato menor que no tiene, bueno, él tiene cómo acceder a una copia del acta. Entonces, primer cosa que yo quiero señalar, no se ha cuestionado hasta ahora una sola acta electoral. Es decir, no ha habido ningún caso en que se diga, yo hago la mímica porque si no, no me sale bien la expresión. Miren, yo tengo acá esta copia de un acta donde dice que Evo Morales sacó 100 votos, no hay una sola mesa cuestionada. Dicen, hay fraude. ¿Por qué votó más? Bueno, porque siempre votó más en la zona rural. Por eso es que para mí es un apresuramiento. A ver si te entiendo, Juan. Vos decís, teniendo en cuenta las gigantescas diferencias que existen entre Uruguay y Bolivia, y aún así podría darse este escenario que pido que me lo corrijas. Supongamos que el domingo a la noche se empiezan a contar los votos, ¿no? Y supongamos que arrancamos por... Estoy jugando porque no tengo idea, como por Maldonado, donde el Partido Nacional y el Partido Frente Amplio son fuertes, ¿no? Taca. Y después pasamos a Tacuarembó, del Partido Nacional, en particular, siempre histórica. Cerro Largo, ¿no? Un bastión de los blancos, ¿no? Taca. Y de pronto pasamos a la Rivera. Y en Rivera vemos que empieza a crecer el Partido Colorado, donde se supone... Bueno, ahí parece que Manini anda bien también, seguro. Pero bueno... Pero yo entiendo el juego sirve antes de Manini, que parece que Manini viene a cambiar cosas, eso no lo sabemos. Bueno, y Rivera, entonces dice, pará, ¿qué pasó acá? Que Rivera, de pronto empezaron los colorados, salí debajo de la piedra, me vas a decir y que alguien te diga, no, ¿sabes lo que pasa? Que en Rivera ganan los colorados, aún en la crisis ganaron los colorados. En los 9 departamentos... esa es la lógica, quiero entender si eso es lo que estás diciendo. Esa es la lógica. En los 9 departamentos
que se han escrutado población urbana y población rural concentrada. Las tendencias a veces han aumentado, a veces han disminuido, pero han ganado los partidos que históricamente ganan, ha ganado Evo donde históricamente gana y ha ganado la oposición donde históricamente gana. Lo mismo en las zonas rurales concentradas. En las zonas rurales dispersas, prácticamente, son zonas donde además es muy difícil, habiendo un presidente indígena, que estas poblaciones indígenas votaran otra cosa, porque si Evo gestionó bien o gestionó mal, que yo no soy juez de nadie, esta gente ni siquiera se entera. Es gente que no tiene electricidad, donde no llega el teléfono, donde no llega la televisión, donde no llegan los celulares. Es una realidad sociocultural totalmente distinta y hay que poner la elección en ese contexto. Entonces vos decís que, claro, por eso a Uruguay le cuesta entender esa situación. Por eso es muy fácil poner el grito en el cielo y la gente mira y dice, claro, dejaron de contar durante 24 horas y cuando empezaron a contar aparecieron muchos más votos de Evo. Y sí, porque esa especulación es la que hacía Evo cuando se declaró ganador, que yo en su lugar no lo hubiera hecho, hubiera esperado el resultado antes para evitar. Ahora, dos hechos más que me parece objetivos, no son opiniones mías, sino información que me parece que puede esclarecer el tema. En primer lugar, no ha habido una sola documentación solicitada por la misión observadora de la OEA a la cual no haya accedido el Tribunal el Tribunal Electoral. Cada vez que han pedido, mire, nos gustaría ver las copias escrutadas y las entregadas por los delegados del circuito tal del departamento del Beni o de Pando o de Tarija o lo que sea, se le ha entregado. No hay una sola solicitud de la misión de observación electoral de la OEA que el Tribunal Electoral no haya entregado con mayor o menor rapidez, pero que no esté en posesión de la OEA. Eso me parece que es un dato muy importante, porque quien está ocultando algo, alguna información no la puede dar y dice, no, mire, eso es... No, la OEA posee todo lo que ha solicitado. Pero dejé para el final lo que me parece más importante, porque creo que es a eso, supongo yo, que se refiere Evo cuando habla de golpe de Estado. Yo no sé si es golpe de Estado. Ahora, que es una maniobra muy fea, desde mi punto de vista, es una maniobra muy fea. Las misiones, primero, la República Plurinacional de Bolivia tiene su constitución. La OEA también tiene su carta. Lo que ha declarado ayer el secretario general Luis Almagro es algo que viola la Constitución de Bolivia y la Carta de la OEA. ¿Qué ocurrió? Ante las denuncias de fraude electoral, el canciller de Bolivia invita a la OEA. Cuando se dice la OEA, se entiende que esa es la misión de observación electoral que está presente con más de 450 delegados. Una desproporción y un despilfarro de plata para lo que es la tecnología de la OEA, que es muy buena. Yo creo que es el mejor protocolo de observación electoral que hay. Desplegar en Bolivia 450 observadores, me parece... ¿Qué, que no es necesario tanta gente? No. Se asemeja mucho, pero las condiciones eran muy distintas a la última misión que antes de renunciar a las mismas encabecé yo en Haití. Pero era una cosa muy especial, a la vista está lo que se está viviendo en Haití, y además no existía, era por lejos la misión más grande de la historia, y era una misión de 3 instituciones, la OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Bueno, normalmente una misión en Bolivia puede absorber 85, 90, hay 450 delegados distribuidos por el territorio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el canciller? Que se haga un nuevo conteo de todos los votos, mesa por mesa, con los escaneados de las actas finales enviadas por todas las mesas. Muy probablemente algunos originales ya hayan llegado a la capital,
y con los partidos políticos en posesión de sus actas, se vaya abriendo urna por urna, se cuenten de nuevo los votos y se vea si coinciden con el resultado de las actas y si las actas oficiales coinciden con las actas que tienen los delegados partidarios. Es un ofrecimiento de una transparencia y de un esfuerzo organizativo, administrativo, de un gran costo económico, además, que yo no conozco un precedente. Muy bien. El secretario Pero con ese general número de la alto, OEA, hablas de una potencial predisposición. ¿Qué es lo que querés señalar bueno, cuando quiero señalar cuál fue la respuesta de Almagro. Ante este ofrecimiento que hace el canciller, Almagro contesta, sí, pero pone condiciones. A mí ya eso me llama la atención. ¿Cómo se puede poner condiciones a alguien que te invita a presenciar un conteo voto a voto de la totalidad de la elección? ¿Qué condiciones pone Almagro? Que sea una delegación de la Secretaría General de la OEA. Pero ¿y la misión de observación electoral para qué está entonces? Uh-huh. Y segundo, que el resultado de la resolución que haga la OEA de si se da por satisfecha o no con eso, esta nueva delegación que la armaría, uh-huh, tenga carácter vinculante. Uh-huh. Cito el país, la OEA acepta verificar el país de Madrid. La OEA acepta verificar el recuento de los votos en Bolivia, pero exige que sea vinculante. El gobierno solicitó a la OEA una auditoría del proceso electoral, aunque no ha aclarado si asume sus condiciones. Bueno, en primer lugar, la Constitución de la República de Bolivia prohíbe que esto sea vinculante. Yo no ha habido ninguna declaración de gobierno, pero me atrevo a adelantarlo yo. Es decir, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el órgano que resuelve no es un órgano internacional, es el Supremo Tribunal Electoral. Una cosa es que esté la OEA controlándolo y otra cosa es que el que diga quién ganó las elecciones sea la OEA. Eso no lo permite la Constitución de Bolivia. ¿Es restrictivo? No es nada restrictivo. Acá en Uruguay incluso prohíbe que vengan. ¿Por qué no viene la OEA al Uruguay? Porque nuestra legislación y nuestra Constitución impide tener observadores internacionales. Cosa que quizás deberíamos rever, ¿no? Probablemente debiéramos rever, pero yo digo, no es de republiqueta bananera decir, claro, no, yo no permito que la OEA decida quién ganó. Entiendo el punto. Que me observe, pero no. A ver, ¿alguien puede creer que Almagro no conoce esto? Pero no solo Bolivia tiene su constitución, la OEA tiene su propia constitución, su carta. Y en la carta de la OEA se establece que las misiones de observación electoral, primero, no pueden estar integradas por miembros de la OEA, sino por observadores independientes, bueno, como yo trabajé de eso muchos años. Segundo, que la OEA no puede financiar de su presupuesto estas misiones, sino que hay que buscar recaudación de fondos de estados, fundaciones, etcétera, para financiarlas. Y tercero, que no pueden tener carácter vinculante. Quiere decir que no es solamente la Constitución de Bolivia, es la Carta Fundamental de la OEA la que prohíbe que la OEA sustituya. Una cosa es controlar y otra cosa es sustituir. Entonces creo que es a eso, supongo yo, a lo que se refiere el presidente Evo Morales cuando dice que es un intento de golpe de Estado. Si un organismo internacional le quita la independencia de acción que tiene la misión, dice que para el reconteo de los votos ya no vale más la misión de observación electoral, sino la Secretaría General de la OEA, que ya tomó partido y que ya denunció el fraude, o sea que no es objetiva, pero que además su resolución tiene que tener carácter mandatorio dentro del territorio soberano boliviano, es una manera de provocar que Bolivia diga no podemos aceptar esas condiciones. Uh-huh. Claro, cuando Bolivia le dice que no a la OEA, ¿cuánta gente sabe todos estos detalles que yo acabo de informar? Muy pocas. Entonces, ¿el titular cuál es? Bueno, evidentemente hubo fraude.
no quisieron aceptar las condiciones de la OEA. Mira, muchos mensajes llegan, Juan, a propósito de lo que estás señalando. Bueno, Juan Pedro dice, perdón, pero Juan Raúl dijo Supremo Tribunal Militar, es electoral. Sí, bueno, sí, pero lo corregiste, sí. 099-894. Me río porque no lo conozco a Juan Pedro, pero tiene un mensaje anterior que decía, de otro día cualquiera, de que pasamos una música y dijo, no es esa música, es la otra. Se ve que como es la OEA de la mañana en camino. Gracias por el aporte. 099-894-987. Saludos a Juan Raúl. ¿Por qué los medios y politólogos no informan? Lo pregunta Sonia de Porvenir. Digo, no informan correctamente, más bien desinforman, agrega. Buenos días, Juan Raúl. ¿Seremos víctimas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y Europa por controlar no solo el mercado, sino también a los estados? Comenta alguien. 099-894-987. Y Susana vuelve sobre un punto que dijiste. Buen día. ¿Por qué se interrumpió el conteo de votos? No entendí eso. Gracias. Bueno, porque demoran mucho más en llegar las urnas. Bueno, yo tengo algunas anécdotas impresionantes. Yo me acuerdo de la primera misión, es tragicómico la anécdota que voy a hacer, pero la primera misión que yo fui a la OEA, fui a un curso preparatorio sobre la legislación electoral de la OEA en el Supremo Tribunal Electoral. Fui con todos los coordinadores que iban a ser a su vez responsables de los observadores, y la fiscal electoral que nos dio el curso nos contó de un lugar que era muy peligroso de llegar y que en las últimas elecciones se había dado vuelta, es horrible, es tragicómico el cuento, se había dado vuelta la canoa y había caído el fiscal electoral con urna y todo, y era una zona donde había cocodrilos, y los cocodrilos habían actuado. Entonces todos nos pegamos un susto muy grande y dijeron, y preguntamos, y mataron bueno, se habían comido el fiscal electoral. Pero lo que los fue. Cocodrilos, sí, pero lo que fue muy gracioso fue. Raúl, que no, porque es tragicómico. No. De la respuesta, que ella dijo, sí, pero como que no le dio tanta importancia, dijo, y la urna más se han comido también. No, ella como que estaba más preocupada que había desaparecido la urna. Pero quiero decir con esto, más allá de la anécdota esta tragicómica que quedó en todo el grupo que a veces nos vemos, hay zonas que son realmente apartadas en Bolivia. Estamos hablando de un país que tiene el altiplano, tiene la montaña, tiene valles en la montaña y tiene zonas tremendamente incomunicadas, ¿no? Cuando el luego presidente de la República, Jaime Paz Zamora, tuvo el atentado en el avión, cayó en un valle y tuvo a Paz Zamora le conociste bien, ¿no? Mucho. Bueno, él hizo toda la convalecencia después de ese atentado en mi casa, y ahí se estableció sí una relación muy estrecha. ¿En tu casa dónde? ¿Para que me... En Washington. Ah, mira. Porque él ganó esas elecciones y entonces lo llevaron a la base naval de Andrews y lo operaron porque en Bolivia no había tecnología para ese tipo. Totalmente quemado, 95% del cuerpo con quemadura de tercer grado. Hubo que rehacerle las manos, Y mientras que estaba internado, él salió vicepresidente, ganó las elecciones, o sea, fue proclamado vicepresidente, vino el golpe de García Mesa y fue destituido. Todo eso mientras que estaba en el quirófano. Y ahí, bueno, el embajador de Bolivia, que estaba esperando junto conmigo, se fue porque había habido un golpe de Estado y no quería meterse en líos. Y bueno, hizo la convalecencia en casa. Bueno, es una amistad que dura hasta nuestros días. ¿En tu casa? Sí. Ah, mira. Sí. A ese nivel. Sí, y es que él no tenía. Después pero llegó la hermana. Fue presidente, ¿no es cierto? Después fue vicepresidente y después fue presidente. Sí. Sí, y yo lo fui a visitar tanto cuando fue vicepresidente como en los 90, la calle Herrera, presidente en Uruguay, recuerdo en Florida, un 25 de agosto, un acto en la Piedra Grande. Cuando yo me casé en el 89, la luna de miel fue un regalo de Jaime Paz, que era un viaje a Santa Cruz, y bueno, y después nos fuimos de Santa Cruz con mi señor, ahora estamos separados. ¿En el 89 cuando te casaste? Sí.
Después te volviste a casar con la misma. Me volví a casar con la misma. Y Zamora no insistió, dijo, no, a este ya no le invito más. Este lo que quiere se casa 2 veces con la misma mujer para que yo le dé de vuelta el mail, ¿no? Pero no, quiero decir que es un buen amigo. Bueno, y estoy hablando, la persona más amiga mía en Bolivia y es opositora a Evo. Es decir, yo estoy tratando de dar información con la mayor objetividad hay algo que dijiste posible. al pasar, ya en el final, porque se nos fue el tiempo, que claro, nos cuesta tanto. Hay gente en Bolivia que vota a Evo y no tiene idea de lo que... Pero Evo es pueblo originario igual que ellos. Pero contestando, eso sin lugar a duda en el área rural dispersa pesa muchísimo y por eso es que Evo hace esa proyección. ¿Tendrá razón o no? Pero el resumen es, el cierre del conteo es porque no habían llegado los datos del área rural dispersa y no por ninguna de las razones que están diciendo los analistas. Segundo, el cambio de tendencia brusco siempre estuvo previsto porque es el área indígena donde Evo tiene prácticamente la totalidad de los votos. Tercero, no se le ha negado ninguna información a la OEA. Cuarto, se ha ofrecido que la OEA participe junto con el Tribunal Supremo Electoral de un reconteo urna por urna y acta por acta. Quinto, todos los partidos tienen acta, copia de las actas y ninguna acta computada ha sido cuestionada al tiempo que se dice que hubo fraude. Y sexto, el ofrecimiento que hace Bolivia recibe una respuesta de Almagro sabiendo que tal como formula la respuesta van a tener que decir que no. Claro. Porque es violatorio de la Constitución boliviana y de la Carta de la OEA. No obstante lo cual, Almagro, ha tomado un camino muy curioso con estas misiones. A mí me encantaría poder seguir participando de ellas, pero me pareció incompatible con mi autoestima profesional y ética, pero hoy convocó con urgencia al Consejo Permanente de la OEA. Ya la convocatoria del Consejo es sembrar un manto de duda en una elección que hasta ahora no ha dado ningún elemento objetivo de la más mínima irregularidad. Bueno, Juan, gracias como siempre, gracias por el aporte y nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nos queda pendiente hablar del libro, Juan, ¿eh? Cuando tú quieras. Estos asuntos de pronto nos obligaban, era medio raro. Sí. Pero en todo caso la semana que viene, qué sé yo, no sé si vamos a estar tan borrachos de los resultados electorales que no sé cómo vamos a hacer para zafar, pero bueno, tenemos pendiente hablar bastante largo y tendido del libro, ¿sí? Perfecto, ¿cómo bueno, no? Gracias, muchas gracias. Y buena semana, Juan Raúl. Ya volvemos con La Mañana en Camino.